¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos intentando descubrir ciertas leyes espirituales que nos van a servir para vivir, para tomar decisiones, ¿sí? Para conformarnos a la palabra del Señor. Hay cosas que sabemos, hay cosas que no sabemos. Y la idea es que hoy día podamos aprender algo nuevo, si cabe, digamos, que tiene que ver con regulación económica de la economía, digamos, privada, familiar, personal, pero que se puede extender a la economía de la iglesia, de un país, etc. Son principios generales y rigen para cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia. Ok. Hoy día nos toca, repito, nos toca, repito, descubrir los principios que regulan la economía cristiana, que es distinto a cómo la gente ha entendido la economía. ¿Sí? Ellos vivirán de una manera, los cristianos, los hijos del Señor, vivimos de otra manera. Y debemos saber cómo hay que vivir. Pues bien, partimos con un texto base, por favor, en Génesis capítulo 1, versos 29 al 30, si alguien puede leerlo rápidamente. Que se nos ayude. Génesis capítulo 1, del 29 al 30. Si alguien puede leerlo, por favor. Cualquiera. Juanito, dale. Fuerte y claro. Dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ok. Si malo para el dibujo, pero más o menos ese garabato que está ahí intenta reflejar lo que acabamos de leer. Dice el Señor así: os he dado toda planta, todo animal que está en la tierra, y os serán para comer. Lo voy a volver a repetir. Dice el Señor que Él creó algo, Él dio una provisión, y dentro de esa provisión estaba también el árbol de la vida, que es Cristo. Estaba por aquí. ¿Okay? Entonces, dice el Señor: os he dado estas cosas para comer. ¿Ok? De acá vamos a rescatar el siguiente principio. La provisión de Dios se equipara o se balancea con una necesidad. Y eso que está ahí es el modelo de una economía ética. Cuando alguien habla cuál debe ser el ingreso ético, el sueldo ético, y le pone la palabra ético, el Señor ya lo resolvió hace rato. Y dice que el principio ético es el siguiente: la provisión de Dios es para satisfacer la necesidad. Entonces, la provisión material se balancea con una necesidad material, y la provisión espiritual se balancea o se equipara con una necesidad espiritual. ¿Sí? Ok. Mana Magali, ¿de qué tamaño, de qué porte era nuestra necesidad espiritual? Del porte de Dios. Del porte de Dios. Por eso solamente Dios la puede satisfacer. Si yo quisiera satisfacer mi deseo espiritual con cualquier otra cosa, siempre voy a sufrir de esa ansiedad que no estoy lleno. Y me drogo y voy a fiesta y consumo esto para llenar algo que no se puede llenar porque es muy grande. Cuando viene Cristo, dice que esa sed se sacia. Por eso que dice el Señor: el que bebe de mí no tendrá sed jamás. ¿Sí? Porque se sació el hombre. ¿Sí? En Cristo estáis completos. ¿Sí? Entonces, la provisión espiritual, que es Cristo, se equipara con nuestra necesidad de Cristo. Tal cual. Y si yo no consumo a Cristo, me quedo con hambre. Eso es. O con sed. Okay. Pero, desde el punto de vista material, la provisión material se equipara con una necesidad material. Y esa es toda la ética que debemos aprender referida a, por ejemplo, el principio económico. ¿Cuánto debo ganar? ¿Cuánto debo gastar? Esas preguntas se resuelven con este modelo. Que la provisión del Señor se equipara con la necesidad.
Pero aquí aparecen dos conceptos. Uno, la necesidad, y segundo, los deseos. Y hay que notar bíblicamente la diferencia entre uno y otro, que son distintos. A veces se sienten igual, pero en rigor son distintos. Una característica que es característica que es característica de la necesidad es que la necesidad se puede satisfacer. Por ejemplo, la hermana Marcela tiene hambre. Tengo hambre, son las 12, tengo hambre, ¿quiere almorzar? Ok. Se come el plato de comida, con la ensalada, con todo, y queda satisfecha. Después va al nena y dice, oye, ¿vamos una pizza? La Marcela va a decir que no, porque ya comí y estoy satisfecha. ¿Sí? O sea, las necesidades se pueden satisfacer, ¿sí? Con la provisión, pero los deseos no. A los deseos les pasa que jamás se pueden satisfacer. Son como un hoyo negro en el fondo. Tragan y jamás se pueden satisfacer. ¿Sí? Veamos eso, por favor. Ok. Hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿O comentario? Entonces, cuando hablamos de este principio y decimos que la provisión del Señor se equipara con la necesidad del hombre, sucede que muchas veces el hombre le agrega a esta necesidad, le agrega sus deseos. Entonces, esta provisión que alcanza para la necesidad, no alcanza para los deseos. Esto que está acá es así. Cada vez que yo a mi realidad le agrego los deseos, la provisión nunca alcanza. Y es fuente de angustia. Y a la posterior, a la larga, es fuente también de depresión. Nunca soy tan bello como, nunca soy tan rico como, ¿sí? Nunca he viajado tanto como, ¿sí? ¿Por qué? Porque le he agregado, y para su deseo nunca va a alcanzar la provisión del Señor, jamás. ¿Ok? Entonces, esto es crítico, porque muchos hermanos se confunden, y confunden sus necesidades con sus deseos, y llaman necesidades a su deseo. Y dicen, Dios no me ha dado tanto, me falta, no me alcanza para el mes. ¿Sí? Y tengo que hacer más cosas. Y con lo que tengo no me alcanza. Ese tipo de frase, lo que está acusando es que el hermano se contaminó y está contaminando su realidad con su deseo. Entonces, en su onda, el hermano jamás le va a alcanzar. Jamás le va a alcanzar. Entonces, la necesidad, voy a borrar acá. Yo tengo una persona, por ejemplo, la Cata, y tengo su hermano, el Benjamín, el Benja. Si yo evalúo sus necesidades, la necesidad de la Cata es eso, la necesidad del Benjamín es eso. Y basta proveerles algo para satisfacer esa necesidad. Pero, si la Cata y el Benja dan rienda suelta a sus deseos, lo que pasa es lo siguiente. El deseo de la Cata empieza a crecer porque jamás se sacia. Y el deseo del Benja empieza a crecer, y empiezan a colisionar. ¿Sí? Y de ahí que viene la guerra. ¿De dónde, Santiago, de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De vuestras pasiones, de vuestros deseos, que combaten en vosotros mismos, por alcanzar más que él. Entonces, no, pues esta mesa es mía, no, es mía, y es mía, no, y empieza a tirar. Y las guerras son eso, las guerras son que un pedazo de tierra, lo que pasó con la demanda chilena, que estaban peleando por un pedazo de tierra, ¿se acuerdan? Perú, y nos tenían metidos en un lío. No estoy diciendo ninguna postura política, pero estoy diciendo que los países pelean por
por pedazos de tierra así. Las Malvinas, por ejemplo, las Malvinas, el caso argentino, peleando por la tierra, porque esta es mía, esta es mía, esta es mía, esta es mía. Y los deseos se empiezan a colisionar. Entonces, acá, en el ámbito de las necesidades, el Benjamín se presenta como un prójimo de la Cata. ¿Sí? Porque son prójimos, comparten, en fin. Pero acá, ella deja de verlo como un prójimo y lo ve como un como un enemigo. No, es que me quiere quitar la mesa. No, es que es mía, no, es que es mía. Y empiezan así. Y ya no es mi hermano, es mi enemigo. Y es mi competidor. ¿Sí? Entonces, cuando las necesidades empiezan a manifestarse, empieza a haber rivalidad entre los hermanos. ¿Y por qué él predica nomás y por qué yo también quiero predicar? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Y empiezan a haber colisiones porque su necesidad ya no es su necesidad, es su deseo. No, yo quiero estar al centro, yo quiero ser pastor como él, yo quiero ser como él, como ella. ¿Sí? Y pelean. Al punto que se matan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? ¿Pregunta o comentario? De hecho, de acá viene la noción de competidores. El competir no es cristiano. El colaborar sí. El ayudar es cristiano. Pero el competir por un algo, es que este es mío, es que este es mío, y empiezan a competir, chocó. Y empiezan a haber rivalidad. Lo que pasó con Moisés, su hermana. Y este nomás puede dar el nombre de Dios. Y también puede dar el nombre de Dios. Y Dios lo escuchó. La hermana que se muere. Que lo tapa en el legro. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Más o menos, Sí. ok. Entonces, nos conviene eliminar los deseos. Claro. Pregunta, ¿es fácil eso? No. Súper difícil. De hecho, es justamente la cuestión humana que nos ha acompañado todo este rato. ¿Sí? El caso de Caín y Abel. Estaba Caín y miró así, claro, el favorito. ¿Ah? Y dice Abraham, dice que miró con malos ojos la ofrenda de Abel. Dice que su semblante cayó y consiguió matarlo y lo mató. Y así hasta el final. Dicho sea de paso, la provisión igual a la necesidad es una condición de orden. Cuando Dios ordena, te está llevando a esto que está acá. Por ende, Dios está lidiando con tu deseo. Porque esto que está acá es una manifestación de desorden. Cuando yo agrego mi necesidad a mi casa, a mi vida, a mis amistades, a lo que sea, es una fuente del desorden. Los deseos son la fuente del desorden. Por ende, cuando aparece el deseo pecaminoso dentro de la iglesia, Dios aparece también y combate todo. ¿Sí? Cuando hay murmuraciones, cuando hay cosas raras, viene de ahí. ¿Sí? Y como esto que está acá es fuente de desorden, también es fuente de muerte. ¿Sí? Un deseo puede matar un matrimonio. Un deseo puede matar una economía, puede matar una empresa. Lo que hace es robar la plata. ¿Sí? No es broma. ¿Sí? Cualquier deseo pecaminoso, si no es controlado, puede terminar matando esa realidad donde aparezca. Puede matar una amistad, puede matar literalmente una persona. Entonces esto que está acá no nos conviene. Alonso. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Hermano. En la Biblia... ¿Qué? Perdón, ¿una pregunta? Ah, sí, Disculpe. es que tenía una duda porque, o sea, la intención es suprimir los deseos o enfocar. Los deseos jamás van a ser eliminados. Los deseos bíblicamente no se eliminan. Pablo dijo, 3 veces rogué que Dios quitara esto de mí y Dios me dijo, no te lo voy a quitar. Pero voy a hacer algo mejor que eso. Ya lo vamos a ver ahora, justamente ahora lo vamos a ver. Pero la intención, y por favor aquí háganse la idea,
esto que está aquí no se va a ir. Sus deseos van a seguir ahí. Es que quiero la mesa, po. Y ella también. Y los dos quieren pelear por la mesa. Pero algo hace Dios que ese combate no se lleva a cabo, aunque el deseo que está acá adentro sí existe. ¿Sí? Entonces, la idea, porque la versión moralista de este combate es que el moralista dice, esto se puede eliminar. ¿Qué hacían, por ejemplo, los monásticos cuando tenían deseos sexuales? Agarraban la cuestión y empezaban. Y golpear físicamente su carne para que se les quitara el deseo. Ya, por un rato funcionaba. Y con el dolor te bajaba la tontera. Pero al rato después volvía la tontera. No se iba. O sea, el tipo decía, ¿cuántas veces tengo que pegarme para que esto se vaya? Y muchos monjes se mataban. Porque decían, estoy tan sucio que esto, ¿cómo lo hago para que esto se pare? Y se mataban. Entonces, no es la misión de la iglesia cristiana eliminar esto. No lo vamos a eliminar porque Dios no lo va a eliminar. Lo que vamos a hacer es otra cosa distinta. Y sí es bíblico. ¿Sí? Es importante notar, vamos por favor a Romanos 7:23. Vamos a Romanos 7:23. Vamos a Romanos 7:23. Y acá hay que hacer notar de que los deseos residen, o sea, tienen su domicilio en lo que se llama la ley de la carne. La ley de la carne, así como la ley del Señor, la iglesia vive dentro de la ley, ¿se acuerdan? Dentro de la casa, Dios dice, haré morada para vosotros, ¿sí? Su voluntad. Y la iglesia reside dentro de esa voluntad. Y esa es su casa. ¿Sí? Asimismo, los deseos, llamados deseos de la carne, viven en alguna parte. Y ese lugar se llama la ley de la carne. Vamos a leer, por favor, Romanos 7:23. ¿Quién puede leerlo? Cualquiera, Magali. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ya, aquí importante notar lo siguiente. Pablo, Dios le revela algo. Dios lo ilumina y de repente él se ve y ve algo. Algo muy terrible para él y para toda la iglesia. Para todo aquel que quiere vivir piadosamente. Pablo dice, en mí, esto es en mis miembros, hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. Me lleva cautivo. Es como que te amarran así y no podéis parar. Pablo, se está hablando de Pablo el apóstol, ¿ya? No yo ni Pablo. ¿Sí? Moisés, Abraham, así Pablo igual, leemos. Ese tipo, Pablo, nuestro hermano, dice, mis deseos no los puedo parar y me llevan cautivo al pecado. ¿Qué hago? Entonces, los deseos viven en alguna parte, viven lo que se llama la ley de la carne. Ahora, Pablo usa una palabra que es muy pesada, dice mis miembros. Y cuando uno lee eso, dice, en la carne, en mis miembros, en la pata, en el corazón. Y mucha gente leyó mal eso y se empezó a pegar. Y los deseos no viven ahí, porque no son deseos materiales. No son átomos, ¿sí? Residen en lo que se llama, en la dimensión espiritual llamada miembro. ¿Sí? Entonces Cristo dice, ¿de dónde salen los malos deseos? ¿De dónde salen? No de este músculo, sino de la dimensión espiritual que Dios llama el corazón. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, hay algo en mí que me lleva cautivo al pecado y no lo puedo parar. ¿Cuál es la solución? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta
que los monásticos no respondieron bien. El monástico dijo, para pararlo tengo que pegarme, o matarme, o infligirme, o dejar de comer, para hacer sufrir al cuerpo, para que se le pase, y no se le pasa nunca. ¿Sí? Entonces, esta llamada ley de la carne se descompone en tres cosas. Ahí aparecía como la ley de la carne, así como una cosa monolítica. Pero esa cosa monolítica se descompone en tres cosas. Vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Entonces, tenemos acá lo que se llama la ley de la carne. Y dentro de esa ley de la carne residen los deseos de la carne, la ley de la carne, los deseos. Y estos deseos me llevan cautivo al pecado y no puedo dejar de pecar. Y usted dirá, ya pues, no quiero pecar. Pues. Oye, si nadie aquí, pregunta, ¿quién quiere pecar? Nadie quiere pecar. Si usted hace una encuesta, nadie quiere pecar. Pero todos pecamos. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque yo no quiero ofender a Dios. Y todos los días lo ofendo. Entonces, ¿cómo lo hago? Buena pregunta. Y esta ley de la carne, donde viven los deseos, alias el corazón natural, se compone en tres cosas. ¿Qué dice ahí? Gracias. Primera Juan, capítulo... Gracias, ¿quién lee? Cristina, dale. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Primera Juan 2.6, Primera Juan 2.16. Oh, perdón. Primera Juan 2.16. ¿2.16? Primera de Juan 2.16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Hay lo que se llama los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ok. ¿Qué es los deseos de los ojos y los deseos de la carne? Se traduce como codicia y avaricia. Y los deseos y la vanagloria de la vida, ¿qué es? Esto que está acá está conectado con Génesis capítulo 3, con la famosa tentación de Eva. Y se ve como Dios. Entonces, lo que Juan acá dice, y llama la vanagloria de la vida, en el Antiguo Testamento se llamaba el deseo por la divinidad. Entonces, te conviertes en un Dios avaro y codicioso. Nada más enemigo que Dios. Te conviertes en un anticristo. Entonces, esta ley de la carne, estos deseos se componen en tres cosas. Los deseos de los ojos, lo que anhela, digamos, la dimensión sensorial, los deseos de la carne, los apetitos, etc. Y el deseo por ser Dios, por distinguirme divinamente del resto, ser el más lindo, el más inteligente, el más poderoso, etc. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo paramos esta cuestión? O sea, ¿cómo le hacemos frente a esto? Si sabemos que siempre nos ocurre. Si todos los días queremos ser la más linda, todos los días queremos ser el más rico, y hacer el negocio de la vida, y hacer el negocio del año, y viajar. ¿Sí? Que no es malo en sí mismo, pero cuando eso gobierna tu vida, créeme que te puede llevar a un estado bastante horrible. ¿Hola? ¿Qué pasa si yo no soy capaz de darle cuota a estos deseos? La Biblia enseña, y la Biblia lo verifica, que estos deseos terminan por gobernar la voluntad. Por gobernar la voluntad. Veamos un ejemplo, por favor.
ejemplo está en Proverbios capítulo 23. Este es el ejemplo del borracho. Una consulta. Dale. Una persona que no es hijo de Dios, ellos viven en esa condición, digamos. Toda la vida. Están, digamos, Era. claro. No hay nada que hacer. La única diferencia es que el cristiano que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro va efectivamente a seguir pecando, pero no va a estar cautivo del pecado, es decir, va a sentir remordimiento, va a sentir que es reconvenido, va a sentir un pesar, claro. La Biblia dice que, y Pablo dice, entonces ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Él dice, veo algo que me está pasando, que yo no quiero hacer esto, pero lo hago. Pero fíjate la crisis. No quiero, pero lo hago. En cambio el mundano dice, lo hago porque quiero. Él no sufre el pecado. A él le encanta tener varias mujeres, su cometín, porque le encanta eso, le encanta el garabato, le encanta la pornografía, le encanta todo eso. En cambio el cristiano, cuando peca, le duele y dice, yo no quiero hacer esto. Y es muy notorio, ¿eh? Es muy notorio, inclusive hermanos que han llegado hasta la depresión, lamentándose de su condición. Ya. Proverbios capítulo 23, del 34 al 35. ¿Quién puede leerlo? Proverbios 23, del 34 al 35. ¿Qué dice ahí? Este es el ejemplo del borracho. Cualquiera va. Proverbios 23, del 34 al 35. Cualquiera va. Ya que tiene claro. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás, me han herido, pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Entonces, Proverbios cuánto dijo. Proverbios 23, del 34 al 35. Fíjate esto. El borracho, el que ya su voluntad está subordinada a los deseos, ¿cuál es su condición? La pasa mal, despierta todo hecho, todo golpeado, lo acaban de cogorear, y el tipo dice, puede seguir chupando. Ya no puedo parar. Ahora, ¿cómo comienza la vida de un borracho? ¿Comienza borracho? No comienza borracho. Comienza como un bebedor social. No, una copita, hace con la misma copita, pero yo lo tengo controlado. No, esto yo tengo controlado. Yo una copita, yo tengo control. ¿Sí? ¿Tengo control? Sí, tienes control. Y una copita, y otra copita, y de repente tengo una pena, y me mando 2 copitas. Le tengo pena, para que se me pase. Y todos los borrachos que están en clínicas de rehabilitación dicen, yo comencé como un bebedor social. Y no me di ni cuenta, me pasé todos los discos padres, y llegué hasta un hospital con cirrosis, la guata así hincha, a punto de morir. Cáncer hepático, todo mal. Y comenzó como un bebedor social. Entonces, cuando yo no enfrento estos deseos y me rindo a los deseos toman control de mi voluntad. Y muchos cristianos terminan así. Yo un día estaba llegando a una iglesia y me quedé con un curado allá afuera. Y lo invité, vamos, pasa a la iglesia. No, me dijo, yo era de ahí. Pero ya no puedo, mire, yo ya no puedo volver a... Además, yo era egoísta. Ya no puedo volver a... Me dio una pena. El tipo todo hecho, todo mal. Vivía en la calle, andaba pagado por el Entonces, cuando Dios te ilumina, tú puedes tener deseos, pero cuando Dios te ilumina en un deseo y se vuelve un deseo impenitente, aquel deseo del cual Dios te convence y te dice, oye, eso no me gusta. Ya, pero te lo para. Y empezáis así, Si Dios me ama. ¿Y tiene que Dios amor? Cuando Dios te exhorta y te dice, oye, eso no me gusta, ¿qué pasa? Y va así, y tú te pasas el disco, la primera luz amarilla, la segunda amarilla, te puede pasar lo siguiente. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
del verso 10 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del verso 10 al 12. Jaime, por favor, si puede leerlo en voz alta. Dice, con toda perversidad engañaré a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se delintaron en el mal. ¿Se entiende, no? Cuando Dios te dice, oye, no lo hagas, no lo hagas, no, y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues, puede llegar un momento en que Dios te diga, ¿sabes qué más? Te entrego al mal. Oye, que soy casado, pero la secretaria me mira. Ella me está buscando. Y me habla. Oye, ya tú eres casado. Pero ¿por qué no yo le hablo nomás? Y tú vas, y tú vas, y tú vas. Y Dios dice, no, porque Dios te conoce. Y no vayáis. Y la voy a dejar a la casa. Mira que abajo. Y en esa hasta que Dios te entregue. Porque Dios te advirtió mucho antes que no lo hiciera. ¿Sí? Y terminar en un motel con el niño. Eso no se hace. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te convence de un pecado producto de un deseo, mejor atendamos eso y arrepintámonos. Digamos, sí, en realidad me sorprendió el Señor, buscaré ayuda. Ahora, si Dios te sorprende en un pecado, tal como le dijo a Pablo, ¿tú puedes luchar solo contra el pecado? ¿Apoyado en la fe? ¿Se puede hacer eso? Solo con el Señor. ¿Yo puedo hacer frente al pecado? ¿Qué opina el resto? Pase para acá. Hermana. Que no se note que... Hay gente que dice, no, si mi fe me basta, yo tengo un buen par de rodillas para orar y yo voy a hacer frente al pecado. ¿Qué enseña Pablo? ¿Se puede hacer eso, sí o no? La respuesta es no. ¿Qué dijo Dios de Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Le daré una ayuda. Muchos hermanos dicen, no, si yo tengo una fe grande, mi Dios es poderoso, me dio 2 rodillas, y yo leo la Biblia, estoy solo, yo le hago frente al pecado, y vean cómo termina. Entonces, si Pablo me enseña que él solo no pudo hacerlo, quiere decir que usted tampoco puede hacerlo. Yo menos. Entonces, ¿qué solución tenemos para enfrentar los deseos que nos llevan, ¿no es cierto?, cautivo a la ley del pecado? La respuesta está en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6. Aquí le estamos dando una papita para que usted nunca más lo haga solo. Y Dios dice, esta es la respuesta para tus deseos. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ok, hagan morir vuestros deseos. Ajá, lo haré. Oye. ¿Se entiende, no? La Biblia dice, tú tienes deseo y Dios te dice, hazlos morir. Ajá, lo voy a hacer. Ya, pero ¿cómo? Ya, pues yo... O sea, escuché el mandamiento. Haz morir vuestros deseos. Amén, Señor.
Ya, me voy con la respuesta para la casa. Y voy a media cuadra y digo, ¿y cómo tengo que hacerlo? Porque suena como una respuesta evangélica. Hermano, morir por todos deseos. Amén, Señor. Canta el coro, vamos. ¿Sí? Y los hermanos, como los hermanos no se les explica bien cómo hacerlo, los hermanos llegan a la casa y dicen, ¿cómo vamos a morir los deseos? No sé. Porque los deseos no están fuera de ti. Tú vas y decís, voy a vender la tele para no ver más cochina. Y vendo la tele. No, el pecado no está en la tele, el pecado está aquí. Mira, vende la tele, vende tu revista, vende todo lo que tú quieras. Está acá. Morir tus deseos aquí. No allá. Imagínate, la tele ahí está ahí. ¿Y por qué me voy a vender? Porque tú eres cochina. Hay puras películas cochinas. Y te vendo. No es así, ¿sí? Y muchos hermanos tienden a manifestar ese tipo de comportamientos infantiles y nunca logran el éxito porque lo hacen de forma equivocada. Entonces, la idea es que hoy día aprendamos algo un poco más que nos puede ayudar a todos, ¿no es cierto? Ya, hacer morir vuestros deseos. Amén. ¿Cómo lo hago? Segunda de Corintios, capítulo 12, del 8 al 9. Entonces, hacer morir vuestros deseos. Amén, la iglesia. ¿Cómo lo hago? Segunda de Corintios, capítulo 12, del 8 al 9. ¿Qué dice ahí? Para Marcela. O quien sea, no sé si puede leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 8 al 9. ¿Quién puede leer eso? Dale. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. 3 veces he rogado que lo quite de mí, Señor, quítalo de mí. Ajá, lo voy a hacer. Bástate de mi gracia. Amén. Wow, amén. Y se va al hermano. Y se va con esa frase evangélica. Y dice, ya, voy a matar los deseos y Dios me da su gracia. Y vaya a media cuadra y dice, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cómo es la gracia? ¿Qué es una energía que baja? ¿Cómo es? ¿Tiene colores? ¿Sabré cuándo viene? ¿Cómo es la gracia? O sea, muchos hermanos, como no entienden el mandamiento, se quedan con esa idea mística y construyen una religión fetichista, la gracia. Y como de energía, ¡oh, aleluya! Y creen que funciona así, como la gracia. ¿Sí? Y construyen cosas místicas. Y muchos hermanos, yo un día vi con mis ojos un hermano, y dijo, la sangre de Cristo, ya. Como es roja, uso manteles rojos, uso cortina roja porque la sangre de Cristo. Porque como cuando los demonios ven los rojos no van a entrar. No, y yo lo vi eso. Y el hermano convencido de eso. Entonces, podemos caer, si no entendemos bien el mandamiento, podemos caer en una religión fetichista mística. Haré morir mis deseos con la gracia del Señor. Ya, Señor, aquí estoy. Vamos, manda la gracia, vamos. Ya, pues, vamos. Hoy todavía siento deseo. Me falta gracia. ¿Se me entiende, no? ¿Cuántos kilos más te faltan? 3 kilos. ¿Cómo se mide la cantidad de gracia? No, que a usted le falta fe, hermano. ¿Verdad? Falta fe. ¿Cuánto le falta? ¿Cómo se mide eso? ¿Se entiende, no? Sí. O sea, podemos terminar construyendo una teología fetichista, una teología mística, una teología que no es cristiana, a partir de un buen mandamiento. Pero si no nos explican qué significa eso en la práctica, vamos a terminar iterando heavy metal. Entonces, la gracia se manifiesta en 2 cosas. Y esto, por favor, grábelo aquí como... Tatúeselo aquí. Va. Contá con eso. La gracia, lo que Dios llama la gracia, se manifiesta en 2 cosas.
¿cierto? Para que nunca más construya su vida en una cosa mística. Soy tu sangre, cúreme tu sangre. Está bien, yo te entiendo, pero madura en el Señor. ¿Sí? Entonces la gracia, lo que Dios llama la gracia, se manifiesta en dos cosas. Uno, la palabra del Señor, y dos, se manifiesta en la iglesia. Y la iglesia sabemos que proviene del matrimonio y sabemos que proviene de la familia. Yo les mandé un video a todos ustedes por WhatsApp, espero que lo hayan leído, lo hayan visto. Pregunta, ¿la palabra es viva y eficaz? Amén. ¿Sí? Amén, 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 amén. La palabra no es solamente tinta impresa en un libro. Ahí está. No, sí, esto es un libro, está bien. Pero cuando decimos la palabra es más que información impresa en un libro. Entonces, para combatir, para hacer morir tus deseos, Dios te da dos gracias. Te da su palabra y te da una familia. Mira, pero ¿cómo eso mata mi deseo? En el video que yo mandé ayer, un economista del MIT, Dan Ariely, estudia conductismo económico. Y él hizo un experimento. Pescó un curso y dijo: a este curso lo voy a someter a una prueba donde ellos tienen la posibilidad de mentir. Ya, este curso acá, este grupo no le hago eso y este grupo sí le hago eso. Al grupo de acá les dijo: ustedes van a memorizar los 10 mandamientos. Aquí había de todo, gente atea, pero dijo: mira, para este experimento vamos a leer los 10 mandamientos. Ok, ya hagámoslo, listo, 10 mandamientos. Toda una semana. A cada una semana era un experimento donde ambos grupos podían mentir respecto de la prueba. Adivinen quién no mintió. El grupo. Te dirás, pero wow. Y este gallo ateo, este gallo no es cristiano, este gallo no es hermano mío, no es hermano nuestro. Él dijo: qué importante una ética, una moral, porque da cota a algo que estaba ahí. Todo de forma natural iban a mentir, pero bastó una semana que fueron expuestos a los 10 mandamientos, nada más que eso, 10 mandamientos, no mentirás, tendrás, los 10 mandamientos, para que este grupo terminara no mintiendo. Eso es increíble. Entonces, cuando la iglesia se expone continuamente a la palabra del Señor, esa palabra tú no lo ves, pero de repente empieza a provocar cambio en tu cosmovisión. De repente tú dices: ¿y para qué voy a mentir? ¿Y para qué voy a robar? Pues antes me gustaba robar. Y de repente se te va las ganas de robar. Él te dice: el que bebe esta agua no tendrá sed jamás. ¿Cómo sucede eso? Bueno, Dios lo hace. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo posible. Entonces, la palabra, cuando tú empiezas a leerla, a estudiarla, de repente empezás a pensar como Dios. Dios en este asunto piensa así, porque yo leí eso. Y tú empiezas a creerlo y a practicarlo y a convencerte y ser de otra manera. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y cómo se renueva? Leyendo la palabra del Señor. Tú no lees la palabra del Señor. Y acá hay un principio, el principio de no neutralidad espiritual. No neutralidad espiritual. Si en mi vida no gobierna el Señor, yo no me quedo en el vacío. Algo más va a gobernar. ¿Y qué va a gobernar? Los deseos. Tú vas a gobernar, tú vas a ser tu propio Dios y seréis como Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra es un súper buen y no hay plan B para eso. No es que voy a leer libros de autoayuda, no es que Pilar Sol. Vamos. No.
ni Pilar Sordo, ni nada, ni Coelho, olvídese. La palabra del Señor. Esa va a renovar tu mente. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Va a iluminar, va a guiar, te va a controlar. Pero ¿cómo me va a controlar? Pues lo controla, si funciona. Yo empiezo a leer y Dios me habla. Y de repente cambia un pensamiento. Y de repente, uy, yo decía, ahora yo le digo grabar. ¿Cómo sucedió? La palabra empezó a hacer efecto en tu vida. Es como la semilla. Cayó en tu corazón, ¡pum! Empezó hasta que toma control. Entonces, primera gracia, la palabra del Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? Exponernos diariamente a la palabra del Señor. Tenemos que leer y meditar y volver a ella. ¿Sí? Apartar un tiempo, ir por la calle, así sí, y empezar. ¿Sí? Antes que te hagáis maestro de la palabra. No, si yo ahora me manejo, mira, estoy proverbio tanto, seguir tanto, y empezar ya a pensar conmigo. Y cada vez te pareces más a quién? A Dios. Siendo edificado hasta llegar a la estatura de Cristo. Ok. Pero la palabra en el aire no funciona solamente. Dios te da otra gracia, te da una familia. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre o la mujer estén solos. ¿Sí? Entonces, como Dios sabe eso, ahora cuando Dios dijo eso, no es porque a Adán le faltaba una polola. ¿Sí? Ahora le falta la polola. Está. Oh. Está guachito. Le falta una pololita. Dios no dijo eso por eso, sino que no es bueno que el hombre esté solo, aunque, pregunta, antes de Eva, ¿estaba Adán con Dios? Sí, estaba Adán con Dios. Y estando Dios con él, Dios dijo, no es bueno que esté así. O sea, imagínate, estando Dios con él, solo ahí, la Trinidad frente a Adán, Dios dijo, no es bueno que siga así. Si Dios lo dijo, por algo. Entonces, si tú como cristiano insistes en, no, yo con Dios no más, Él me habla a mí y yo le hablo a Él, y nadie más hace, no, así no funciona. No, que yo hago un culto en mi casa, y eso me basta, yo ahí al lado, no, así no funciona. Usted no debe permanecer solo, porque Dios lo dijo. ¿Sí? Esos hermanos tipo llanero solitario, que no, yo y mi Dios nomás. No, ese hermano, una vida lleno de vicios y se justifica a sí mismo. Terrible. Entonces, la palabra, amén. Y además la palabra va a actuar dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro del matrimonio. Por eso es que dice el Señor, dice algo muy interesante. Vamos a leerlo, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, en el final. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 18. Esto que vamos a leer es después que Pedro negó 3 veces al maestro. Fue peor que lo que hizo Judas Iscariote. 1000 veces peor. Lo negó y lo maldijo. Al rato después, Dios lo pilla, se pone a poner en la playa. Y está Jesús ahí pegando un pescadito. Y ve que Pedro venía en la barca. Y lo mira, ¿cómo estás? Haciendo. Y Jesús le dijo, pero tú me amas. Sí, ok. Pero tú me amas. Sí. Ah. Pero tú me amas. Y si que Pedro lloró. Porque, ¿de qué se dio cuenta? De que no la amaba. Entonces, Pedro estuvo 3 años y medio a la falda de Cristo, expuesto a la palabra. ¿Fue suficiente estar expuesto a la palabra del Señor? No fue suficiente. Pedro, así todo, negó al maestro. Entonces, cuidado con convencernos de que no. Yo en mi casa solito, yo y Dios. Así, repito, no funciona. Lean por favor Juan 21,
18. ¿Qué dice ahí? Juan 21, 18, dale. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Ok. ¿Qué está diciendo ahí? Exactamente lo que le dijo, lo que dijo Dios a Adán. No es bueno que Pedro esté solo. Necesita un yugo. Porque sin este yugo irá donde se le ocurra ir. Pues si yo le pongo el yugo, lo tengo ahí. Ahora para allá, ahora para acá. Es que no quiero ir y te hace así. Chao. ¿Para allá o no? ¿Sí? Entonces, la palabra, amén la palabra. ¿Sí? La palabra va a provocar un cambio de mente, pero ese cambio de mente, la condición del hombre, es tal de que necesita un yugo adicional. No que la palabra sea insuficiente, sino que la palabra se manifiesta en este yugo. ¿Sí? Y ese yugo se llama esto que está acá. Por eso que Dios dice en su palabra, no dejéis de congregarte, porque no podéis estar solo. Si te quedas solo en la vida, corres el riesgo de que tus deseos pierdan control y tus deseos te gobiernen a ti y tu estado final sea peor. ¿Se entiende, no? Ahora, y aquí está la clave. Esta clave es para nosotros esta mañana. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sabe lo que está diciendo? Lo siguiente, y aquí por favor, aquí. No es bueno que el hombre esté sin autoridad sobre él. Eso está diciendo. Cuando dice, no es bueno que Adán esté solo, o no es bueno que Pedro esté solo, o no es bueno que la Alexis esté solo, lo que está diciendo es, no es bueno que la Alexis esté sin autoridad sobre él. Entonces, cuando Dios dice, el hombre es cabeza de la mujer y Dios cabeza del varón, lo que está haciendo es asegurar de que todos tengan un yugo sobre sí. Si la mujer se saca este yugo, si se saca la autoridad del hombre, no, yo soy la mujer, yo soy empoderada, y la foto así, y ni una menos, y la marcha, vamos. Cuando la mujer se revela contra la autoridad del hombre, por mucho que esté casada en el papel, ella está sola. ¿Se entiende? Cuando alguien rechaza la autoridad que le ha sido puesta encima, esa persona queda totalmente sola. Cuando los hijos se rebelan contra los padres, me voy a la casa. Y se fue. El pródigo, la famosa parábola. ¿Cómo se quedó el hijo? Solo. Y dice que terminó casi en la muerte. ¿Sí? Entonces, por mucho que en el papel tú figures como hijo de, casado con, miembro de, si tú rechazas la autoridad que te ha sido puesta encima, tú te quedas espiritualmente solo. Y lo que va a pasar como consecuencia de eso es que tus deseos te van a dominar a ti. De ahí que muchos padres han pillado a sus hijos con droga, pornografía, porque los hijos constantemente rechazan a los padres, los rechazan, y después se empiezan a manifestar los deseos del hijo. Le pilláis un pito de marihuana, le pilláis esto lo otro, y las malas amistades, en fin. ¿Sí? No sé, repito, esta gracia que da cota a los deseos son dos cosas: la palabra del Señor y un contexto social sano que permita darle cota a eso. Por eso es que Pablo dice a su discípulo: te encargo, te encomiendo, creo que fue Timoteo, te encomiendo que exhorta, reprende, redarguye, ¿sí? Y se puede agregar, ¿no? Consuela, guía, ¿sí? Amén. Porque la iglesia guía a la iglesia en el Señor. Yo lo guío a usted, usted me guía a mí. Si usted ve que yo estoy mal, usted tiene la responsabilidad de corregirme a mí, y viceversa. Dale, Jaime. Disculpe, una consulta. Bueno, en este caso sería que
uno se casa con la iglesia, aparte de tener una esposa carnal o espiritual? Lo que pasa es que siempre hemos de desconfiar de nosotros mismos. Usted nunca confía en sí mismo. Nunca diga, ya estoy casado con una cristiana, listo. No, no es así. Siempre el pecado va a intentar manifestarse. Por aquí, por allá. Porque la mujer no está siempre a tu lado. Está mayoritariamente. Pero la Biblia dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Hay una nube de testigos que te está mirando. Tus padres, tus hermanos de la fe, ¿sí? Tus vecinos cristianos, y te van mirando y te van ayudando. Y van dando cuota a eso. ¿Sí? Por supuesto que no hay institución más importante que el matrimonio, eso lo hemos estudiado. Pero además Dios te inserta en un colectivo, si tú lo que llaman así, más amplio que en la iglesia. ¿Sí? Así como no es bueno que tú estés solo, no es bueno que el matrimonio esté solo, porque el matrimonio también va a ser probado. Y necesitan la red de cristianos que lo ayuden. ¿Sí? Oye, a este matrimonio yo no lo he visto. Vamos a verlo. Y lo están pasando súper mal. Y están súper mal que lo ayuden. ¿Sí? Entonces, cuando uno, y de ahí que el divorcio es lo peor que te puede pasar. Porque tú te estás dejando a tu mujer sola, y tú solo, y te quedas solo. Ese es el punto. Y los hijos que ven ese divorcio arriba, dicen, nos quedamos solos. Por mucho que me vaya con mi mamá o con mi papá, pero me siento vacío, no es lo mismo. ¿Sí? Esto que está acá no hay plan de matrimonio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos la palabra y aquí la advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Vamos por favor a 1 de Timoteo, capítulo 3, estamos terminando. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6. 1 de Timoteo 3, 6. ¿Qué dice ahí? Primera de Timoteo 3, 6. ¿Qué dice ahí? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Fíjate, no un neófito. ¿No un neófito en qué? En la palabra del Señor. No un neófito. Un tipo que nunca lee, que nunca estudia, que nunca hace nada por comer la palabra. Ese tipo dice que a la larga podría caer en la misma condición del diablo. Y eso es peligroso. Porque, pregunta, si yo no estoy comiendo a Cristo, ¿qué estoy comiendo entonces? Buena pregunta. Si en mi casa mi esposo no está comiendo y bebiendo de Cristo, puede ser fuente para mí de vicio. ¿Sí? Y si la mujer no está comiendo y bebiendo de Cristo, puede ser fuente de error para su marido. ¿Cómo se explica la caída entonces de Adán y Eva? Que los dos se confiaron. Y la mujer se apartó del marido y se fue solita por el bosque, de una serpiente. Uy, habla, y habla. Y no estaba con su marido. Sí, estaba sola. Ya se estaba manifestando un cierto o sospecha o rechazo a la autoridad del varón. Y el diablo la pilló por embajada. Está solita, es cosa de empujarla nomás. Oye, ¿qué? ¿Y por qué te dijo de esto? En realidad, mira. Y cae. Y cae ella y arrastra a su marido que también anda en las mismas. ¿Ok? Entonces, un neófito puede convertirse en un foco de corrupción para la iglesia. ¿Qué le pasó al famoso pastor conocido por todos? Miren cómo terminó. Ese pastor que todos conocemos le ocurrió dos males.
estaba separado, tenía una bolita, 2 bolitas, y nunca se sujetó a la autoridad. Consecuencia, los deseos lo dominaron, los deseos de ser Dios. Mi casa de Dios, la parcela. ¿Ah? 30 millones, 120 millones, 1000 millones. Y mira cómo terminó. Esto es serio, fuera de broma. ¿Okay? Entonces, para los deseos hay una cuerda, hay 2 cuerdas que Dios te va acotando. Te da una congregación donde vivir y te da la palabra del Señor. ¿Sí? Y repito, congregarse no es solamente venir para acá. Ah, yo soy parte de la iglesia de Providencia. Ajá. No es solamente eso. Congregarse es asistir a una comunidad de fe para someterte a la autoridad de esa comunidad de fe. Eso es congregarse. Congregarse no es simplemente asistir. Ah, yo fui el domingo. Yo fui el domingo. Y estuvo lindo. Ajá. No, eso no es congregarse. Congregarse es asistir a una comunidad de fe para sujetarse a la autoridad de esa comunidad de fe. Si ahí te dicen, no hagas algo, adivina qué, no lo hagas. Si te dicen, haz esto otro, amén. Me sujeto a la autoridad piadosa de esa congregación. ¿Sí? Amén a eso. Amén. Amén a eso. Y en la medida en que tú te sujetas a la autoridad del matrimonio, yo me sujeto a mi esposa se sujeta a mí en el Señor. ¿Sí? Y si nos sujetamos, y si la palabra, y continuamente leemos la palabra y estamos así, es muy probable que esos deseos terminen siendo totalmente acotados y no se manifiesten en tu vida. Pero si yo no leo, hermana, ¿qué está leyendo hoy día? No, yo no leí nada. Ah, no leyó nada. Y de ayer tampoco. Ajá. ¿Y su marido? Ah, no sé, mi marido. Ok, si tú estás en esa, es muy probable que termines totalmente consumida por tus deseos. ¿Ok? Veamos un caso, veamos si fuimos capaces de entender todo esto. Vamos a un caso. Vamos a un caso muy conocido. Segunda de Samuel. Este caso es conocido. Segunda de Samuel, capítulo 11. Esta historia es hiper conocida. La famosa calle de David. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Segunda de Samuel, esto es el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Por favor, Eduardo. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y en él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio en el terrado a una mujer que se estaba bañando. La cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías, de Bet. Y envió David mensajeros y la tomó. Vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ok. ¿Todo lo leímos, cierto? Sí. Ok. ¿Por qué cae David? A la luz de lo que hemos estado viendo hoy día. ¿Por qué cae David? Por su deseo. Su deseo, el tipo le bajó la maldad. Vio a esta niña y dijo, normal. Y va, y en su calidad de rey, la toma para sí, duerme con ella, ella queda embarazada. Ella siente la inmunidad de su vida, se limpia y se va a su casa. Todo en la misma noche.
Ok, ¿por qué cae David entonces? ¿Cómo se explica esa caída? ¿Por qué los deseos toman lugar? Fíjese cómo parte. Verso 1. ¿Quién puede volver a leerlo? Verso 1. ¿Cómo cae? Jaime, dale, fuerte. Tengo otra versión, no No sé importa, dale. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rama. Ok. En el año en que salen los reyes a la guerra, ¿cierto? Otra versión. Vamos a lo mismo. Sí. En el año en que los reyes salen a la guerra. Ok. ¿Dónde estaba Israel? ¿Dónde estaba David? Se quedó. ¿Se quedó en la casa? ¿Cuál era el mandamiento sobre él? ¿Dónde tenía que estar? La La guerra. Estaba viendo tele. Juego de Tronos. ¿Qué desobedeció? La palabra. Primer condón. Como no se sujetó a la palabra del Señor, quedó totalmente expuesto. ¿Sí? Quedó totalmente expuesto a Malaquía. ¿Sí? Se sujetó a su congregación, a su profeta. Segundo condón. David hacía lo que quería. No ese ungido del Señor. Se mandaba solo. Me mando solo. ¿Qué profeta? Soy el rey. Ajá, el rey. Anda, sé rey. A ver. No se sujetó a esto. No se sujetó a esto. Resultado, Dios lo entregó a su deseo. Y de repente dijo, y cae. Cae. Y su reino así. Explicar. Entonces, esto es real. Si tú no te sujetas a la palabra, si como hijo no te sujetas a la autoridad de tus padres, créeme, te lo estoy profetizando, a la corta o a la larga, los deseos se van a manifestar de la peor manera posible. Heavy metal. Lo mismo, el famoso pastor el famoso pastor Juanito, no pescó la palabra, no se sujetó a la autoridad de su esposa porque la dejó votar. Cayó aquí, cae acá y ves cómo termina. ¿Sí? Entonces, volvamos ahora a esto, la provisión, la necesidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ciclo económico. Entonces, estamos siempre tentados en sumar nuestros deseos. Y esto que está acá tenemos que eliminarlo. No eliminarlo, pero restringirlo, para que no se pueda. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Con la palabra. La palabra del Señor día a día. Día a día. Lea la palabra del Señor. Vamos. Y sométase, súmese, congréguese en una familia, en una congregación cristiana. Y sujétese a la autoridad de esa congregación. Amén. Tu esposo te dice, hijita, no me gusta eso. Ay, me te va a enojar. Ni ahí. Sujétate. Amén. ¿Por qué? Porque haciendo esto va a quedar totalmente acotado. Y a la larga, cuando esto quede totalmente acotado, la provisión del Señor te va a alcanzar. Amén. Amén. ¿Sí? La provisión de Dios te va a alcanzar. Ah, yo gano 100.000 nomás. Yo gano 100.000 nomás. Porque Dios sabe que por esos 100.000 te va a alcanzar. No le metáis ni iPhone, no le metáis TV cable, ni bebida. No, chava la bebida, chava el TV cable, fuera el iPhone. Ajústate a eso. Combate eso con esto. Amén. Hasta que te alcance. Es que me encanta ese pillín está bueno, pero no te alcanza. No nomás. Cuando no. Fin. ¿Sí? Dice el Señor,
estar contentos con lo que tenéis ahora. Vuestras costumbres sean sin avaricia. ¿Sí? Estando contentos con lo que tenéis ahora. Porque Dios dijo, no te dejaré Ni te desampararé. Ahí se muestra el no dejarte ni desamparar. Dios te va a dar tu provisión, que va a alcanzar para tu necesidad. Amén. Te va a dar un sueldo, amén. Te va a dar trabajo, Amén. amén. Y te va a alcanzar solamente para eso. Si tú le ponías iPhone, le ponías... no te va a alcanzar. ¿Sí? Y yo veo, hermano, 40 cuotas en la tele. Dicom. Ya, pues más. Y la situación ahí. Ok, ¿alguna pregunta, comentario? Pregunta, comentario. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Este sometimiento que hablas tú en el matrimonio, por ejemplo, de la mujer hacia el hombre, ¡Ay! tiene que... No, pues, tiene que... Momento. No, mire, lo acabamos de... Si no, güey. Pero, claro, porque No, está bien. escuchándote, hay cosas que... Quiero irme clara. ¿Ok? Este sometimiento va hacia ciegas porque es el hombre, porque así lo dijo Dios, o como creo entenderlo yo, este sometimiento va dentro de una reflexión y dentro de una construcción de hambre, Someterte sin irse de la palabra, Es- estamos claros que va sí. por ahí, pero no es como que, oye, ya reverencia al hombre, porque No. Es someterte al hombre en tanto siervo del Señor. Ah, En tanto siervo del Señor. Si el Señor me dice, oye, ¿soy mi esposa? ¿Va a dar unas pornas? No, ¿por qué? No aplica. ¿Se entiende, no? ya. En eso el hombre no es siervo del Señor. Pues si Él te dice, ¿vamos a domingo a la iglesia? ¿Qué dices tú? Amén. Vamos, porque ese es nuestro deber. Oye, oremos, oye, no se está sometiendo al hombre, se está sometiendo a la palabra de Dios. evidentemente. Y el hombre es siervo del Señor, ministro del Señor, que ministra al Señor a su esposa, a sus hijos, en su trabajo. Claro, ahí me quedo Pero con- en la medida en que ese hombre se aparta, lo que le pasó, por ejemplo, a Alfonso, el pastor chino este, se apartó y lo tuvieron que votar. Porque si seguía ahí, sigue contaminando la iglesia. Por eso es que Pablo dice, no os juntéis con aquellos que llamándose cristianos, no lo son, y son foco de inmundicia para la iglesia. Es la realidad de muchas personas que van a la iglesia que, por lo menos en el país, la mujer parte yendo a la iglesia. La mayor cantidad de personas que van a la iglesia son de sexo femenino, las mujeres. Y el esposo no es cristiano. Y muchos esposos se han hecho cristianos gracias a la esposa. Y Por el testimonio de ellos. Por el testimonio, claro. y se ha dado de que el esposo ha seguido a la esposa en la iglesia no por obedecer a la esposa, sino por obedecer a la palabra de Dios. Por el testimonio. Y dentro de la vida cristiana el esposo ha recobrado, digamos, la posición que Dios le da por la palabra de Dios. Eso Y es. la mujer, con la fe que tiene, ha tenido en su esposo un hombre convertido y una persona que ha recuperado su posición. Entonces, el sometimiento es al hermano en tanto siervo del Señor. Él es voz de Dios. Yo digo, siempre amén. Cuesta el día. Dale, Jaime. Bueno, yo de matrimonio no sé todavía, Pero ya te está aprendiendo. pero el sometimiento se refiere también netamente que en cierto modo la gracia, como está la palabra, la familia, y eso conlleva también el amor de Cristo que nos tiene a nosotros. Sí, claro. Cualquier cosa que no provenga de eso, no viene de la fe. Hay que decirle. De ahí que Pablo dice, si este marido se corrompe y se quiere ir, que se vaya. Así dice, ¿eh? Que se vaya. ¿Oramos? Oramos. Amén. Padre justo, en el nombre de Jesús, te damos la gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias por tu misericordia, que tú nos enseñas, Señor, buenos consejos para vivir. Señor, que podamos atender a tu palabra y congregarnos, Señor, atendiendo la autoridad que tú has depositado en hermanos y hermanas en la fe,
para nuestro beneficio. Que nos congreguemos y seamos sumisos a tu palabra en nuestros padres, en nuestras esposas, en nuestros esposos. Porque esto conviene a santos. Señor, que tu palabra nos gobierne y leamos tu palabra día a día para que nuestra mente sea renovada y demos así buen testimonio de ti y pensemos como tú y hagamos como tú. Amén. Señor, que podamos hacer morir nuestros deseos atendiendo a tu palabra y sometiéndonos, Señor, a la autoridad tuya a través de la iglesia. Amén. Gracias por estos consejos que se queden grabados en nuestro corazón, los podamos practicar y enseñar a otros, Señor, el día de mañana. Te pedimos todo, siga acompañando, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a un consejo.